El símbolo de amor y paz es hoy una imagen casi universal. Aparece en camisetas, pancartas, collares y murales, asociado a la armonía, la no violencia y la esperanza. Sin embargo, su origen está lejos de ser ingenuo o romántico. De hecho, nació en uno de los momentos más tensos y sombríos del siglo XX, cuando el miedo a la destrucción total del planeta era una posibilidad real y cotidiana. Antes de convertirse en un emblema de flores, música y utopías, este símbolo fue una respuesta gráfica a la amenaza nuclear. A finales de la década de 1950, el mundo vivía atrapado en la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética acumulaban armas atómicas capaces de borrar ciudades enteras en segundos, mientras la población civil observaba con angustia cómo los ensayos nucleares se multiplicaban. En Europa, especialmente en el Reino Unido, comenzaba a gestarse un fuerte movimiento de protesta contra las armas nucleares, impulsado por científicos, activistas y ciudadanos comunes que temían un futuro marcado por la radiación y el exterminio masivo. En ese contexto de ansiedad global, surgió la necesidad de un símbolo claro, inmediato y poderoso, capaz de representar el rechazo absoluto a la guerra nuclear sin necesidad de palabras. No debía ser un emblema político tradicional ni un logotipo institucional. Tenía que ser algo que cualquier persona pudiera reconocer y adoptar como propio. Así nació la idea de crear una imagen que condensara el miedo, la resistencia y la esperanza de un mundo al borde del abismo. Lo que pocos saben es que el diseño del símbolo no fue el resultado de siglos de tradición ni de antiguas filosofías orientales, sino de una decisión concreta tomada por una sola persona, en un momento específico de la historia. Un diseñador gráfico británico, presionado por el tiempo y el peso moral de la causa, fue quien trazó por primera vez las líneas que cambiarían el significado del símbolo para siempre. Y lo hizo sin imaginar que, décadas después, esa imagen recorrería el mundo como sinónimo de amor y paz. Pero para entender realmente su significado, es necesario retroceder aún más y analizar el lenguaje visual y técnico que se utilizó para crearlo, porque el símbolo de amor y paz no es solo una forma abstracta, es un mensaje codificado, nacido del miedo a la guerra, que esconde en sus líneas un origen mucho más literal de lo que parece. En 1958, el Reino Unido se preparaba para una de las manifestaciones más importantes de su historia reciente, la primera gran marcha contra las armas nucleares, organizada por la Campaign for Nuclear Disarmament, conocida como CND. El recorrido iría desde Londres hasta Aldermaston, donde se encontraba uno de los principales centros de investigación de armas atómicas del país. Para esta marcha, los organizadores necesitaban un símbolo que pudiera ser reproducido fácilmente en pancartas, botones y banderas y que transmitiera de forma inmediata el mensaje de desarme nuclear. El encargo recayó en Gerald Holtom, un artista y diseñador gráfico británico con fuertes convicciones pacifistas. Holtom no era un activista superficial, había vivido de cerca el impacto psicológico de la guerra, incluyendo su experiencia como objetor de conciencia durante la Segunda Guerra Mundial. Para él, el diseño no era solo un trabajo gráfico, sino una responsabilidad moral. Sabía que aquel símbolo debía hablar por miles de personas que no tenían voz frente al poder militar. Holtom comenzó a buscar una imagen que no dependiera de idiomas ni culturas específicas. Rechazó símbolos religiosos, banderas nacionales y referencias ideológicas directas, ya que podrían dividir en lugar de unir. Necesitaba algo universal, casi primitivo, que pudiera entenderse incluso sin contexto. Fue entonces cuando recurrió a un sistema de comunicación poco conocido fuera de entornos técnicos y navales, el alfabeto semáforo. El alfabeto semáforo utiliza la posición de dos banderas para representar letras del abecedario. Holtom se dio cuenta de que podía combinar dos letras clave del mensaje: Nuclear Disarmament, la N y la D. En semáforo, la letra N se representa con las banderas apuntando hacia abajo en ángulo, mientras que la letra D se forma con una bandera hacia arriba y otra hacia abajo. Al superponer ambas posiciones dentro de un círculo, obtuvo una figura simple, equilibrada y cargada de significado oculto. El círculo no fue un detalle decorativo, representaba al mundo frágil y encerrado, amenazado por la autodestrucción. Dentro de él, las líneas no sugerían celebración y victoria, sino tensión y derrota. De hecho, Holtom describió más tarde que el símbolo también reflejaba su estado emocional, una figura humana con los brazos caídos, desesperada ante la posibilidad del exterminio nuclear. Sin saberlo,
acababa de crear una imagen que transformaría el miedo colectivo en un emblema de resistencia global. La primera vez que el símbolo fue utilizado públicamente fue durante la Marcha de Pascua de 1958 hacia Audermasten. Miles de manifestantes lo llevaron en pancartas, brazaletes y carteles hechos a mano. No era un símbolo bonito ni amable, su diseño austero y casi frío contrastaba con otros emblemas de protesta más emocionales. Precisamente por eso llamó la atención de inmediato. No gritaba, no sonreía, no prometía nada, simplemente advertía. En sus inicios, el símbolo estaba estrictamente ligado al desarme nuclear. No representaba la paz en un sentido amplio, ni mucho menos el amor. Era un mensaje directo contra la fabricación y el uso de armas atómicas. Un recordatorio visual de que la humanidad había alcanzado un nivel de poder capaz de destruirse a sí misma. Para muchos sectores conservadores, la imagen resultaba incómoda, incluso peligrosa, porque cuestionaba abiertamente las decisiones militares del Estado. A pesar de las críticas, el símbolo comenzó a reproducirse de forma casi orgánica. No estaba protegido por derechos estrictos, ni controlado por una sola organización, lo que permitió que activistas de distintos países lo adaptaran libremente. Pronto apareció en otras manifestaciones pacifistas dentro del Reino Unido, y luego cruzó fronteras, llegando a movimientos antinucleares en Europa continental. Su fuerza residía en su sencillez. Cualquiera podía dibujarlo en segundos y entender que no era un adorno, sino una advertencia. Sin embargo, esa misma ambigüedad visual fue lo que generó interpretaciones erróneas y teorías alternativas. Algunos críticos aseguraban que el símbolo tenía connotaciones oscuras o antirreligiosas, ya que su forma podía recordar a una cruz invertida o antiguos signos rúnicos asociados con la muerte. Estas acusaciones no tenían base histórica, pero comenzaron a circular, alimentadas por el clima de paranoia propio de la Guerra Fría y por el rechazo que generaban los movimientos pacifistas en ciertos sectores. Mientras tanto, Gerald Holton observaba cómo su creación dejaba de pertenecerle. El símbolo ya no era solo una herramienta para una marcha específica, sino una imagen incómoda que se infiltraba en espacios públicos, desafiando discursos oficiales y provocando debates. Aún no era el icono amable que hoy conocemos, pero ya había demostrado su capacidad para viajar, transformarse y sobrevivir a la crítica. Lo que estaba por venir cambiaría por completo su significado y lo lanzaría a una escala global impensable en sus orígenes. A comienzos de la década de 1960, el símbolo cruzó el Atlántico y llegó a Estados Unidos, un país profundamente marcado por la tensión nuclear y las divisiones sociales. Allí encontró un terreno fértil, pero también un nuevo contexto que transformaría su significado. El movimiento por los derechos civiles, las protestas contra la guerra de Vietnam y la creciente desconfianza hacia el poder político crearon el escenario perfecto para que aquella imagen nacida en el Reino Unido adquiriera una vida propia. En suelo estadounidense, el símbolo fue adoptado rápidamente por activistas jóvenes, estudiantes y grupos contraculturales, a diferencia de su uso original, estrictamente enfocado en el desarme nuclear. Ahora comenzó a representar una oposición más amplia a la violencia institucional, al racismo y a la guerra en general. El símbolo ya no hablaba solo de bombas atómicas, sino de un rechazo total a la lógica bélica y autoritaria que dominaba la política internacional. Este cambio no fue planeado ni controlado. El símbolo empezó a aparecer en protestas contra la guerra de Vietnam, impreso en carteles improvisados, ropa, mochilas y muros urbanos. Su diseño simple lo hacía ideal para la reproducción masiva, y su falta de un significado explícito permitía que cada grupo lo interpretara según sus propias luchas. Poco a poco, la imagen se fue desprendiendo de su contexto original y se convirtió en un contenedor de múltiples causas. Durante este proceso, el símbolo también perdió parte de su carga sombría. En lugar de representar desesperación o advertencia, comenzó a asociarse con la idea de esperanza colectiva. La figura de líneas rígidas dentro del círculo empezó a convivir con flores, colores vivos y consignas optimistas. El mensaje ya no era solo detengan las armas nucleares, sino otro mundo es posible. Paradójicamente, este giro fue posible
porque el símbolo no pertenecía a nadie en particular. No estaba registrado como marca ni protegido por una ideología cerrada. Eso permitió que la contracultura lo absorbiera, lo resignificara y lo transformara en un emblema generacional. Sin que Gerald Holtem lo diseñara para ello, el símbolo de desarme nuclear estaba dando sus primeros pasos para convertirse en el ícono global de amor y paz que hoy parece eterno, pero que aún estaba lejos de alcanzar su forma definitiva. A mediados de los años 60, el símbolo terminó de romper su vínculo exclusivo con la protesta política y entró de lleno en la cultura popular. El auge del movimiento hippie, con su rechazo abierto a la guerra, al consumismo y a las normas tradicionales, adoptó la imagen como un emblema central. En este nuevo entorno, el símbolo dejó de ser una advertencia y comenzó a funcionar como una promesa, la posibilidad de un mundo más libre, pacífico y conectado. La música, el arte y la moda jugaron un papel clave en esta transformación. El símbolo apareció en portadas de discos, pósters de conciertos, ropa teñida con colores psicodélicos y murales callejeros. Asociado ahora a flores, sonrisas y consignas de amor universal, su origen sombrío quedó relegado a un segundo plano. Para una generación que crecía bajo la amenaza de la guerra y el reclutamiento obligatorio, aquella imagen representaba una forma de resistencia suave, casi poética. Este proceso de resignificación también simplificó su lectura. El público dejó de percibir las líneas internas como una combinación técnica de señales semáforo o como una figura de desesperación. En su lugar, el círculo pasó a interpretarse como unidad y las líneas como equilibrio o armonía. El significado técnico se diluyó, mientras el emocional se fortalecía. El símbolo ya no necesitaba explicación, bastaba con verlo para asociarlo con paz y amor. Sin embargo, esta popularización tuvo un costo. Al convertirse en un ícono estético, el símbolo empezó a ser utilizado de forma comercial. Empresas y marcas comenzaron a imprimirlo en productos sin relación alguna con el pacifismo o la crítica social. Lo que había nacido como una denuncia contra la destrucción del mundo empezó a convivir con el mercado que, en muchos casos, sostenía las mismas estructuras de poder que el símbolo pretendía cuestionar. Aún así, su fuerza no desapareció, aunque suavizado y despolitizado en ciertos contextos. El símbolo conservó una capacidad única para unir causas distintas bajo una misma imagen. Ya no hablaba solo de guerra o de bombas, sino de un anhelo colectivo. La idea de que la paz no era solo la ausencia de conflicto, sino una forma de vivir. Y ese cambio marcaría para siempre la manera en que el mundo lo reconocería. Con su expansión global, llegó también la desinformación. A medida que el símbolo se hacía más popular, comenzaron a surgir teorías que intentaban desacreditarlo o dotarlo de significados ocultos. Algunas afirmaban que se trataba de un símbolo satánico, otras que representaba la muerte, el caos o incluso una burla deliberada a símbolos religiosos tradicionales. Estas ideas se difundieron especialmente en contextos conservadores, donde el movimiento pacifista era visto como una amenaza al orden establecido. Uno de los mitos más persistentes aseguraba que el símbolo era una cruz invertida o una versión distorsionada de antiguas runas germánicas asociadas con la destrucción. Sin embargo, estas afirmaciones no resistían un análisis histórico serio. No existía ninguna evidencia de que Gerald Holtem se hubiera inspirado en símbolos religiosos o esotéricos. La documentación original y los testimonios del propio diseñador dejaban claro que el diseño surgía exclusivamente del alfabeto semáforo y de una intención política concreta. Paradójicamente, estas teorías contribuyeron a reforzar la notoriedad del símbolo. La polémica lo mantenía vigente y lo convertía en un objeto de debate cultural. Para algunos, el rechazo que provocaba era una prueba de su poder subversivo. Para otros, era una razón más para adoptarlo como gesto de rebeldía frente a discursos autoritarios y dogmáticos. Mientras tanto, el símbolo continuaba apareciendo en conflictos y movimientos sociales de todo el mundo. Desde protestas estudiantiles hasta manifestaciones contra dictaduras, su presencia era constante. Aunque su significado variaba según el contexto, siempre mantenía un núcleo común: la oposición a la violencia como herramienta de control. Esa flexibilidad semántica fue clave para su supervivencia a lo largo de las décadas. Con el paso del tiempo, el símbolo dejó de generar miedo
miedo y comenzó a integrarse incluso en espacios institucionales y educativos. Aquello que en sus inicios fue visto como una imagen peligrosa, terminó siendo aceptado como un símbolo casi neutro. Sin embargo, esa aparente neutralidad ocultaba una historia de tensión, rechazo y lucha que pocos conocían realmente y que seguía latiendo bajo su forma aparentemente sencilla. Con el avance de las décadas, el símbolo de amor y paz se fue desligando casi por completo de la protesta activa. A finales del siglo XX, ya no era necesario estar en una manifestación para encontrarlo. Aparecía en joyería, artículos decorativos, material escolar e incluso campañas publicitarias. Su presencia se volvió tan cotidiana que, para muchas personas, dejó de ser un mensaje y se convirtió simplemente en un adorno reconocible. Este proceso de normalización tuvo un efecto contradictorio. Por un lado, el símbolo alcanzó una difusión global sin precedentes, atravesando generaciones y culturas. Por otro, su significado original se diluyó hasta casi desaparecer. Gran parte de quienes lo utilizaban desconocían por completo su relación con el desarme nuclear o con la angustia existencial de la Guerra Fría. El símbolo ya no incomodaba, no provocaba debate ni despertaba alarma. Incluso en contextos oficiales o educativos, la imagen comenzó a presentarse como una representación genérica de paz o buena voluntad, sin mención a su origen político. Esta descontextualización lo volvió seguro, aceptable y comercializable. La protesta se transformó en estética y la estética en mercancía. Lo que alguna vez fue un gesto de resistencia se convirtió en un lenguaje visual vacío de conflicto. Sin embargo, esta aparente pérdida de significado no fue absoluta. En momentos de crisis global, el símbolo reaparecía con fuerza, recordando su esencia. Conflictos armados, amenazas nucleares renovadas o movimientos contra la violencia volvían a rescatarlo como una imagen potente y directa. En esos instantes, el símbolo demostraba que su historia no estaba muerta, solo dormida. Así, el símbolo de amor y paz quedó atrapado en una dualidad permanente. Para algunos, era un simple diseño bonito. Para otros, seguía siendo una declaración política silenciosa. Su capacidad para adaptarse a ambos roles explica por qué ha sobrevivido tanto tiempo, y es precisamente esa ambigüedad la que prepara el terreno para entender qué significa hoy, en un mundo que vuelve a enfrentarse a tensiones que recuerdan inquietantemente a las de su origen. En el siglo XXI, el símbolo de amor y paz sigue presente, pero en un mundo muy distinto al que lo vio nacer. Aunque la Guerra Fría terminó oficialmente, la amenaza nuclear nunca desapareció del todo. Nuevas potencias, conflictos geopolíticos inestables y discursos que vuelven a normalizar la idea de una guerra total han devuelto al símbolo una vigencia inquietante. Sin embargo, ahora convive con una generación que lo percibe más como herencia cultural que como advertencia urgente. Las redes sociales y la cultura digital han acelerado su transformación. El símbolo aparece en emojis, ilustraciones minimalistas y campañas visuales que buscan transmitir calma en medio del caos informativo. Su función ya no es movilizar multitudes hacia una marcha concreta, sino ofrecer una sensación de identidad, de pertenencia a una idea abstracta de paz. Se comparte, se remezcla y se estiliza, a menudo sin reflexión histórica. Aún así, en contextos de conflicto real, el símbolo recupera parte de su filo original. Vuelve a aparecer en manifestaciones contra guerras contemporáneas, en mensajes contra la violencia sistémica y en llamados a la desmilitarización. En esos momentos, su simplicidad vuelve a ser su fuerza más grande. No señala bandos, no necesita traducción y no propone soluciones complejas. Solo recuerda que la violencia organizada sigue siendo una elección humana. Curiosamente, el símbolo funciona hoy como un espejo generacional. Para algunos representa ingenuidad, para otros resistencia, para otros más nostalgia de una época en la que creer en la paz parecía posible. Esa multiplicidad de lecturas no debilita su significado, sino que lo mantiene vivo. Un símbolo rígido muere. Uno, adaptable, sobrevive. Así, el emblema que nació del miedo a la aniquilación nuclear continúa flotando entre lo decorativo y lo político, entre la memoria y el olvido. Su forma no ha cambiado, pero el mundo sí. Y es precisamente en esa tensión donde se encuentra la pregunta final. ¿Qué estamos viendo realmente cuando miramos el símbolo de amor y paz hoy? El símbolo de amor y paz nació como una advertencia,
no como un adorno. Surgió del miedo a la autodestrucción y del deseo urgente de detenerla. Con el tiempo, su forma se volvió familiar y su mensaje se suavizó. Pero su origen sigue recordándonos que la paz no es algo garantizado, sino una decisión que se repite generación tras generación. Hoy lo vemos en todas partes, pero pocas veces pensamos en lo que realmente significa. Tal vez, por eso sigue siendo necesario, porque nos recuerda, en silencio, hasta dónde puede llegar la humanidad y qué tan fácil es olvidar las lecciones del pasado. Si te gustó este video y quieres seguir descubriendo la historia oculta detrás de símbolos, objetos e ideas que usamos todos los días, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video.